Hola, amigos. Habla Martín. Por favor, vean este episodio hasta el final. En este episodio, discutiremos 3 temas muy importantes. Alianza BRICS, una maniobra estratégica o un desaire occidental. El papel diplomático de Apple, navegando el juego de poder entre Estados Unidos y China. El factor Biden, desentrañando el impacto en las aspiraciones tecnológicas de China. Tema número 1. La expansión del grupo BRICS, con la invitación extendida a países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, ha generado preocupaciones entre algunos comentaristas occidentales. Estas 3 naciones, siendo aliados clave de Estados Unidos en Medio Oriente, ahora se unirían a un bloque económico con rivales geopolíticos de Washington, es decir, China y Rusia. Algunos especulan si este movimiento indica un rechazo del Occidente por parte de Abu Dhabi, Riad y El Cairo. A primera vista, estas preocupaciones parecen válidas. China, particularmente ansiosa por la expansión del BRICS, lo ve como un contrapeso potencial al bloque occidental dominado por Estados Unidos en los asuntos internacionales. Rusia también aprovechó la reciente cumbre del BRICS para expresar su descontento con la dominación occidental del orden mundial, alineándose con las críticas del presidente chino Xi Jinping a la hegemonía estadounidense. La inclusión de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto en este bloque podría interpretarse como una victoria significativa para China y Rusia. Egipto, históricamente aliado de Estados Unidos, y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con asociaciones de larga data con Estados Unidos, principalmente a través de compras de seguridad y armamento, respaldan esta perspectiva. Además, los Emiratos Árabes Unidos albergan bases militares estadounidenses, incluida la base aérea de Al-Dhafra. Sin embargo, contrario a la especulación popular y las aspiraciones chinas, la decisión de estos 3 países del Medio Oriente de unirse al BRICS no indica un rechazo de Occidente. Más bien, significa su deseo de afirmar su independencia de Estados Unidos, sin aliarse con China y Rusia en una alianza antioccidental. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto aún consideran a Estados Unidos como un aliado crucial, especialmente en temas de seguridad. Sin embargo, reconocen el cambio hacia un orden mundial multipolar y ya no están atados a un sistema unipolar que existía hace 3 décadas. Durante los últimos años de la Guerra Fría y sus secuelas, estos estados encontraron ventajoso aliarse firmemente con Estados Unidos. A principios de los años 2000, durante la guerra contra el terrorismo, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo famosamente, o estás con nosotros, o estás con los terroristas. En una era dominada por Estados Unidos, con su presencia militar en todo el Medio Oriente, tenía sentido que Riad, Abu Dhabi y El Cairo se alinearan firmemente con América. Sin embargo, el panorama global ha cambiado significativamente desde entonces. Estados Unidos ha enfrentado una sobreextensión militar durante la guerra contra el terrorismo, mientras que Rusia se ha vuelto más enérgica y el poder de China ha crecido. A nivel regional, Estados Unidos sigue presente pero menos dominante en el Medio Oriente. Como resultado, potencias regionales como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y, en menor medida, Egipto han intervenido para llenar el vacío dejado por la disminución de la participación de Estados Unidos, afirmando su independencia cuando sus intereses divergen de los de Washington. Además, China y Rusia han aprovechado esta oportunidad aumentando su influencia en la región. En los últimos años, los países del Medio Oriente se han adaptado a esta nueva realidad. Siguen viendo a Estados Unidos como un socio de seguridad vital, pero también afirman su derecho a perseguir sus propios intereses, incluso si chocan con la agenda de Washington. Parte de esta adaptación implica trabajar en estrecha colaboración con otras potencias globales, incluyendo a China y Rusia. Los 3 países mencionados anteriormente se han unido a la iniciativa Belt and Road de China, y ninguno de ellos apoyó las sanciones occidentales contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, ninguna de estas acciones debe interpretarse como un rechazo a Estados Unidos o al Occidente. Simplemente muestran su capacidad para equilibrar múltiples relaciones importantes al mismo tiempo. Por lo tanto, si los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto deciden unirse al BRICS, debe entenderse dentro de este contexto. Representa su continua adaptación a la realidad multipolar en lugar de tomar partido en la creciente confrontación entre Estados Unidos, China y Rusia. Estos países están aprendiendo a maximizar sus beneficios al mantener una línea cuidadosa entre las potencias globales.
Es crucial destacar que su decisión de unirse al BRICS no significa la ruptura de los lazos con Occidente. Al igual que los miembros del BRICS, Sudáfrica, India y Brasil mantienen relaciones estrechas con Washington. En cambio, reafirma lo que los observadores del Medio Oriente han reconocido durante mucho tiempo: la era de la hegemonía estadounidense ha terminado y los actores de la región, incluidos sus aliados cercanos, están trazando sus propios caminos. A la luz de estos acontecimientos, algunos comentaristas occidentales pueden lamentar el fin de una era en la que Estados Unidos podía dar por sentado a estas potencias del Medio Oriente. Sin embargo, el mundo ha evolucionado y la expansión del BRICS no debe causar una alarma excesiva. No crea un orden global multipolar, sino que refleja la realidad actual. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto seguirán siendo aliados firmes del Occidente, al igual que sus contrapartes del BRICS. Sudáfrica, India y Brasil mantienen estrechos lazos con Washington. Su inclusión en el BRICS subraya que hace mucho tiempo que la era de la hegemonía estadounidense se desvaneció y que los actores regionales, incluidos sus aliados, están navegando el cambiante panorama de formas únicas. Ahora nos gustaría escuchar a ustedes, el público. ¿Qué opinan sobre este tema? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios a continuación. Tema número 2. El papel diplomático de Apple, navegando el juego de poder entre Estados Unidos y China. El valor de mercado de Apple ha experimentado una disminución significativa recientemente debido a preocupaciones sobre sus operaciones comerciales en China. Informes indican que el gobierno chino está prohibiendo el uso de iPhones y otros dispositivos de marcas extranjeras en agencias gubernamentales centrales, y existe la posibilidad de extender esta prohibición a empresas estatales y entidades respaldadas por el gobierno. En una economía liderada por el Estado con una gran población, esto podría afectar potencialmente a un gran número de personas. China cuenta con un número significativo de trabajadores estatales, aproximadamente 56,3 millones en 2021, quienes reciben salarios por encima del promedio nacional, lo que los convierte en un mercado atractivo para los dispositivos premium de Apple. Teniendo en cuenta que Apple envía alrededor de 230 millones de iPhones a nivel global anualmente, perder una parte de esta base de clientes potenciales podría tener un impacto notable, especialmente considerando las perspectivas de crecimiento lento del mercado global de teléfonos inteligentes. Agregando a los desafíos, la gigante tecnológica china Huawei Technologies ha lanzado exitosamente un nuevo smartphone que aparentemente ofrece una velocidad similar a la 5G, a pesar de enfrentar una prohibición en Estados Unidos sobre chips avanzados necesarios para este tipo de dispositivos. Este nuevo smartphone, el Mate 60 Pro, se agotó rápidamente y recibió numerosos pedidos anticipados. Su lanzamiento coincidió convenientemente con la presentación esperada de la línea de iPhones de este año por parte de Apple. Como consecuencia de estos acontecimientos, el precio de las acciones de Apple ha experimentado una caída de casi el 7% en los últimos 2 días, lo que resulta en una pérdida de aproximadamente 194.000 millones de dólares en valor de mercado. Sin embargo, es importante señalar que todavía existen muchas incertidumbres en relación a las supuestas prohibiciones de iPhones y sus posibles implicaciones a largo plazo. Además, China podría tener cierto interés en no causar un daño excesivo a un importante empleador local, especialmente durante un periodo de aumento del desempleo. Vale la pena mencionar que una sola ciudad china supuestamente emplea a más de 1 millón de trabajadores, involucrados en la producción de productos de Apple o empleos relacionados. A pesar de ello, es crucial reconocer que estos desafíos recientes no son los primeros a los que Apple se enfrenta en China, que actualmente representa su tercer segmento geográfico más grande, contabilizando el 19% de los ingresos totales de la compañía en los últimos 12 meses. Apple experimentó interrupciones en la producción debido a las restricciones por COVID-19 y disturbios sociales en China, lo que resultó en retrasos en los envíos de modelos de iPhone Pro durante un periodo de ventas crucial. En un esfuerzo por diversificar su red de fabricación, Apple ha ampliado la producción en países como India y Vietnam. A pesar de estos esfuerzos, China sigue siendo la base de manufactura más grande de la compañía, y el iPhone continúa siendo su principal fuente de ingresos, contribuyendo con el 52% de los ingresos totales. Irónicamente, esta dependencia de China hace a Apple vulnerable en las tensiones económicas en curso entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ha impuesto estrictas restricciones a los envíos de chips avanzados y tecnologías relacionadas hacia China, lo que ha provocado que China tome represalias con sus propias restricciones a negocios estadounidenses,
incluyendo al fabricante de chips de memoria Micron. China también ha empleado otras medidas para sancionar a compañías estadounidenses, como retrasar la aprobación de fusiones y adquisiciones importantes, lo que interrumpe los planes de crecimiento de destacadas compañías estadounidenses de semiconductores como Qualcomm, Intel y Applied Materials. Las repercusiones de estos acontecimientos no se limitan solo a Apple. Dado su estatus como uno de los mayores compradores de chips del mundo para sus dispositivos, la industria tecnológica en general también ha experimentado un efecto en cadena. El índice de semiconductores PHLX ha disminuido un 2%, y los proveedores de chips de radiofrecuencia clave utilizados en nipones, como Orbo y Skyworks, han visto caer sus acciones en más del 7% cada una. De manera similar, los fabricantes de computadoras personales estadounidenses con instalaciones de manufactura importantes en China, como HP y Dell, han enfrentado una disminución de más del 2% en el precio de sus acciones. Teniendo en cuenta el amplio impacto de las tensiones económicas entre Estados Unidos y China en Apple y en la industria tecnológica en general, surge la pregunta sobre qué compañías podrán navegar exitosamente esta situación de alto riesgo. Nos gustaría conocer tus ideas y opiniones sobre este tema. Por favor, siéntete libre de compartir tus comentarios a continuación. Tema número 3. El factor Biden, analizando el impacto en las aspiraciones tecnológicas de China. El líder chino, Xi Jinping, ha expresado su visión de convertir a China en una superpotencia tecnológica mundial, haciendo especial énfasis en el papel de los semiconductores para lograr este objetivo. Sin embargo, los controles de exportación impuestos por la administración de Biden, promulgados en octubre de 2022, han puesto importantes obstáculos en el camino de China para alcanzar su ambición. Estos controles buscan restringir el acceso de China a chips de alta gama y obstaculizar su capacidad para desarrollar su propia industria de semiconductores. Una de las consecuencias destacadas de estos controles de exportación es el declive de las empresas tecnológicas chinas. Por ejemplo, Yangtze Memory Technologies, YMTC, el fabricante de chips de memoria más grande de China, se ha visto obligado a recortar empleos y reducir sus operaciones. YMTC estaba en camino de duplicar su participación de mercado en chips de memoria flash a nivel mundial para 2027, pero se vio obstaculizado por los controles de exportación. Otras iniciativas de fabricación de chips para teléfonos en China, incluida una de Apple, también han enfrentado dificultades, lo que ha llevado a reducciones de personal y recortes en bonificaciones para los empleados. Además, las importaciones de chips de China han experimentado una notable disminución, lo que indica el impacto de estas medidas en el sector tecnológico del país. Los controles de exportación de Estados Unidos, junto con las sanciones y aranceles, forman parte de una estrategia más amplia destinada a infligir dolor económico a China. Esta estrategia representa un cambio en la dinámica entre Estados Unidos y China, permitiendo que Estados Unidos esté a la ofensiva y afirme su propia supremacía tecnológica. Analistas económicos sugieren que estas medidas han tenido éxito en desgastar a China, y han resultado en una economía china en dificultades. China ha culpado rápidamente a Estados Unidos por sus problemas económicos, con el embajador chino en Estados Unidos señalando la caída en el comercio entre Estados Unidos y China como una consecuencia directa de los aranceles y restricciones de exportación de Estados Unidos. Sin embargo, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, ha dejado claro que las preocupaciones de seguridad nacional tienen prioridad y que Estados Unidos no está dispuesto a negociar en tales asuntos. Las medidas de Estados Unidos tienen como objetivo específico limitar la capacidad militar de China y contrarrestar los intentos de piratería respaldados por el Estado. La desconfianza entre las dos naciones ha llevado a una ruptura en las comunicaciones militares y ha tensado las relaciones bilaterales. Estados Unidos ha adoptado el término desarriesgar para describir sus pasos hacia la reducción de la dependencia de China en suministros críticos, en lugar de usar un término más confrontativo como desacoplamiento. Esta elección de lenguaje ayuda a evitar conflictos abiertos con China y ha facilitado la inclusión de aliados europeos. Durante la cumbre del G7, las principales naciones industriales acordaron medidas para contrarrestar la coerción económica de China y construir una cadena de suministro resiliente, lo que se consideró un logro significativo. Estados Unidos ve sus acciones como un impulso hacia un ecosistema de semiconductores líderes del mundo para finales de la década, mientras que el progreso tecnológico de China parece estar rezagado debido a las restricciones impuestas por los controles de exportación de Estados Unidos.
China ha respondido a los controles impuestos por Estados Unidos, pero hasta ahora con un éxito limitado. Por ejemplo, los intentos de interrumpir la cadena de suministro de galio y germanio, materiales esenciales para la fabricación de chips, no han tenido un impacto significativo en las empresas internacionales de semiconductores. Además, el esfuerzo por establecer la coalición BRICS como contrapeso al dominio del dólar estadounidense enfrenta desafíos debido a la falta de intereses comunes entre los Estados miembros. La estrategia estadounidense ha obtenido apoyo de otras naciones, como lo demuestra la declaración conjunta de la cumbre trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Estas naciones han denunciado la agresión de China y se han comprometido a coordinar políticas para asegurar las cadenas de suministro de tecnología crítica. Estos desarrollos indican la formación de una creciente coalición contra China. El impacto de las políticas estadounidenses es evidente no solo en el ámbito tecnológico, sino también en el panorama de inversión. La inversión extranjera directa en China ha experimentado una notable disminución, mientras que las empresas estadounidenses han aumentado su contratación a nivel nacional, especialmente en los sectores de fabricación de chips y baterías para vehículos eléctricos. El entorno hostil de China, marcado por su política de COVID-0, los conflictos fronterizos, las represiones regulatorias y las leyes contra el espionaje, ha contribuido a una disminución de la confianza de los inversionistas. En consecuencia, China está presenciando una notable salida de millonarios que buscan emigrar en busca de entornos más propicios para la inversión. Es importante señalar que Estados Unidos ha sentado las bases para un posible encuentro entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad del Estado chino ha declarado que dicho encuentro está condicionado a que Estados Unidos demuestre una suficiente sinceridad. Los intereses y circunstancias divergentes hacen que sea difícil para las dos naciones alinearse. A medida que Estados Unidos mantiene una postura firme hacia China, es evidente que el concepto de desarriesgar se ha convertido en una realidad. Los controles de exportación de la administración Biden, junto con otras medidas, han obstaculizado con éxito las ambiciones de alta tecnología y el avance tecnológico de China. El impacto de estas restricciones no se limita al ámbito económico, sino que también ha tensado las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Ahora surge la pregunta, ¿qué opinas sobre estos acontecimientos? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios a continuación.